Con respecto al TPS, ¿ok? El TPS es muy probable que la extensión la tenga que decidir el Congreso, porque esto en Estados Unidos funciona de la siguiente manera. Si existe un procedimiento que el Congreso quiere cambiar, lo tiene que cambiar proactivamente. Si no lo cambian, entonces nos caemos a lo que había antes. Y lo que había antes era una renovación de cada 6 meses del permiso de trabajo para los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento tienen hasta una fecha máxima de 60 días para que el Congreso diga la nueva ley va a ser tal cosa. Yo calculo que eso es lo que van a hacer. Pero por último, yo pienso que el presidente lo que va a hacer es va a sacar algo nuevo, algo diferente. Él va a decidir que su política va a ser esta. Y por eso es lo que estamos esperando. Él está diciendo a todo el mundo que se tranquilice, que se calmen. El TPS todavía lo tenemos, no lo han cancelado. Y por último tenemos el asilo. El asilo es algo que el presidente no puede cambiar. Es una ley internacional, un convenio entre países. Entonces, mi recomendación es, calmémonos con el TPS. Esperemos que va a reemplazar al TPS o qué nueva renovación va a salir. Pero enfoquémonos en el asilo, que es algo permanente. Nos da residencia, ciudadanía, y además el TPS no es transferible. Uno no le puede dar TPS a sus hijos. El asilo sí es transferible. Uno puede ganar su asilo y dárselo a sus hijos y a su esposa. Entonces enfoquémonos en lo que sí tenemos, lo que es sólido, y esperemos por algo mejor con el presidente nuevo. Bueno, ya hemos usado Guantánamo, pero no nos olvidemos que Guantánamo le pertenece a territorio de otro país. Es territorio americano, pero está en otro país. Entonces hay otras leyes que hay que considerar, derechos humanos. Hay otros países que nos están viendo para que no se cometan violaciones de derechos civiles, derechos que todo el mundo tiene como seres humanos, no solamente como americanos. Y utilizar un campamento que sea designado para grupos terroristas o gente en conflicto con los Estados Unidos no me parece algo que deberíamos hacer en este momento. ¿Okay? Tenemos cárceles en Estados Unidos que son manejadas por entidades privadas, dueños privados. ¿Por qué mandar a la gente a Guantánamo? Eso es simplemente le abre la puerta a más riesgos, más problemas, y yo no creo que a nadie le guste que Estados Unidos sea el país que viola los derechos humanos de personas que vinieron como inmigrantes. No me parece algo que le daría una buena imagen a los Estados Unidos. Con respecto a un tercer país, hay dos partes de esto. ¿Okay? Uno, Estados Unidos no está obligado a deportarte a tu país de origen. Pero por otro lado existe qué va a pasar con los deportados en otro país. Si Estados Unidos envía a inmigrantes a El Salvador, ¿los van a recibir y los van a ayudar o los van a recibir y los van a meter en cárceles? Ese es un problema. No habría ningún derecho de un tercer país de mantener inmigrantes de los Estados Unidos en cárceles. Eso es una violación a todos los derechos internacionales. Pero ¿qué van a hacer con ellos entonces? Quisiéramos saber más al respecto antes de tomar esa decisión. Eso de las cuotas es algo que no está muy bien interpretado, eso no es legal. A agentes de inmigración no les pueden decir tú tienes que arrestar 50 inmigrantes, a un juez no le pueden decir tú tienes que negar 150 asilos. Eso no es la forma de los Estados Unidos. Estamos hablando del mejor sistema legal del mundo. Eso no existe, eso es un rumor que todo el mundo está diciendo. Una mala interpretación de la ley. Y por otro lado, la categorización de inmigrantes de todos los países como si fuésemos todos del mismo país es algo que la ley no nos protege. ¿Okay? Lamentablemente sí, peruanos, venezolanos, mexicanos, colombianos, todos somos inmigrantes bajo la ley. No hay una diferencia por país, a menos que tengamos una avenida como por ejemplo el asilo o el TPS. El Perú no tiene TPS, Venezuela sí tiene TPS. Cuba y Venezuela, Siria, por ejemplo, se han convertido en países que no son seguros para los inmigrantes. Entonces, esos países tienen ciertas ventajas migratorias, pero no diferencias migratorias. Bueno, las personas que entraron con parol humanitario se quedaron sin parol humanitario. ¿Okay? Pero existe la opción de aplicar por el asilo, aunque se les haya pasado el año. Esto lo recomendamos muchísimo. Eso es la primera vez que los Estados Unidos está ellos dando la excepción a que la persona pueda aplicar por asilo. Antes no lo habían hecho. Entonces, escuchemos al gobierno esta vez, que es algo que no recomiendo a veces. Siempre digo, no hablen con abogados, no escuchen mucho a ICE, pero esta vez sí, esta vez sí. Esta vez el Departamento de Inmigración ha dicho, aunque se les haya pasado el año, apliquen por asilo, vamos a hacerlo. ¿Okay? Pero además de eso, busquen un abogado de inmigración, infórmense,
porque mucha gente llega a mi oficina y me dice, mira, wow, yo quiero aplicar por asilo, pero fui víctima de un crimen, por ejemplo. Me asaltaron, estaba saliendo de mi casa, me robaron en la bomba de gasolina, y eso lo califica para una visa U, una visa de inmigrante que le da ciudadanía por haber sido víctima de un crimen. Pero eso la gente no lo sabe. Es en conversación, contándome su historia, que eso sale y digo, eso está perfecto. Incluso personas que les han negado el asilo, incluso personas que han sido deportadas por un juez, la visa U podría ayudarlos. Es una gran ventaja que mucha gente no conoce. Bueno, miren, hay mucha mala información con respecto a quién puede ser arrestado, qué derechos tiene. Mi mensaje siempre ha sido, manténgase dentro de la ley. Y eso sí, lleve un ID que pueda ser identificado por un agente de migración, un agente policial. En este momento tenemos el Real ID. La licencia de conducir con la estrellita en la esquina es lo mejor que pueden tener. No lleven una copia, porque he visto que la copia no funciona. No la lleven la foto en el teléfono, porque he visto también que eso no funciona. Acostúmbrese a tener su identificación en su bolsillo. Si tienen alguna aplicación pendiente, si tienen una aplicación de asilo pendiente, lleven la antorcha, una copia de la antorcha dobladita en el bolsillo por si acaso. Dejen todos sus documentos de inmigración en copias en su casa con una persona designada. Todo el mundo tiene que tener una persona designada como emergencia. Y siempre tengan mi teléfono a la mano. Si alguien lo arrestan, llámeme. Estamos los 7 días de la semana respondiendo. Y si alguien lo arresta, podemos actuar siempre y cuando tengan copias de esos documentos, información al día, y les vamos a tratar de ayudar.